La curiosidad nos define como especie. Las ganas de explorar, de conocer qué hay más allá de nuestro entorno inmediato, han moldeado nuestra historia. Y no tenemos que olvidarlo. En una época donde las guerras, las crisis económicas y las noticias negativas parecen inundar todo nuestro entorno, creo que es bueno recordar algunos rasgos definitorios que hacen de la nuestra una forma de vida maravillosa. Hoy nos adentramos en una de las hazañas más famosas y con más renombre de la historia de la exploración: las vueltas al mundo. Ese mítico viaje que ha llevado a hombres y mujeres a completar la vuelta completa a nuestro planeta, y que no solo han cambiado para siempre la historia de los viajes, sino también nuestra forma de ver el mundo. Pese a todo, hemos de entender que la vuelta al mundo no es hazaña de una sola persona. Muchos son los que se han aventurado a completar esta gesta, aunque no todos la han logrado. Por ello, como no podía ser de otra manera, nuestro viaje de hoy ha de empezar con la primera vuelta al mundo documentada. Estoy hablando de la expedición que llevó a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a liderar la aventura que completó la primera circunnavegación a nuestro planeta. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Empecemos por el principio. Nos encontramos en pleno siglo XVI, un momento en el que el mundo estaba a punto de ser testigo de una de las mayores proezas de la exploración humana: la primera circunnavegación al planeta Tierra. Aunque ahora entraremos en más detalle, hemos de entender que esta gesta, iniciada por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, no solo demostró que la Tierra era redonda de una manera práctica, sino que desafió todas las limitaciones que hasta entonces se pensaba que existían en la época, abriendo nuevos horizontes para la exploración y el comercio global. Esta expedición duró casi 3 años, atravesando mares y regiones desconocidas hasta entonces, enfrentándose a condiciones extremas y superando conflictos, tanto internos como externos. Una expedición que cambió el curso de la historia y alteró para siempre nuestra percepción del mundo y sus inmensas posibilidades. Pero antes de entrar en detalle sobre la expedición, creo que es importante entender el contexto en el que nos encontramos. A comienzos del siglo XVI, Europa se encontraba en plena era de los descubrimientos, impulsada por el deseo de explorar territorios desconocidos y por la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Asia. Principalmente las especias se habían convertido en un producto muy valioso, y el control de la ruta hacia las islas donde se producían, las que hoy se conocen como las Molucas, en Indonesia, era esencial para la dominación económica del momento. No hay que olvidar que la llegada de los europeos a América en 1492 sentó las bases de toda esta era de la exploración. No solo se había descubierto un nuevo continente, también se había desatado una fiebre por la exploración y la conquista entre las potencias europeas, algo que se veía como una herramienta para explotar los recursos que ofrecían todos estos nuevos territorios. En todo este contexto, España y Portugal emergieron como las principales potencias marítimas, cada una buscando extender su influencia y su imperio en el mundo. La firma del Tratado de Tordesillas en 1494 fue la consecuencia de todas estas disputas entre ambos imperios. Impulsado por el Papa Alejandro VI, el tratado dividió el mundo no cristianizado entre ambas coronas. Las tierras al oeste de una Lidia meridiana a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde serían para España, mientras que las tierras al este de aquí serían para Portugal. Con estos acuerdos se buscaba resolver las disputas entre las dos naciones por las tierras recién descubiertas, pero con una consecuencia: limitaba también la navegación española hacia el este, a la vez que su búsqueda de una ruta directa a Asia y a la isla de las especias. Establecido el contexto, vayamos ahora con nuestros protagonistas. Y es que esta primera vuelta al mundo no se entendería sin la figura de Fernando de Magallanes. Nacido en 1480 en el seno de una familia de la nobleza portuguesa, desde joven empezó a mostrar un gran interés tanto por la navegación como por los descubrimientos marítimos. Una pasión que lo llevaría a enrolarse en las grandes expediciones portuguesas hacia el este, teniendo sus primeros contactos con la India y la ruta de las especias. Estas expediciones fueron la consecuencia de otra gesta previa, la de Vasco de Gama, el primero en abrir una ruta marítima entre Europa y la India, navegando la costa africana y superando el Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, tras sus primeras aventuras, a su regreso a Europa, Magallanes tenía una nueva motivación: conseguir llegar al Océano Pacífico a través del Atlántico Sur. Esto resultaba del todo revolucionario. Por un lado, daba por sentada la premisa que la Tierra era redonda, algo que en el entorno europeo aún no había sido demostrado. Por otro, como hemos dicho, también habría la posibilidad de abrir una ruta comercial por el oeste, algo que potencialmente podría acabar con el monopolio portugués y su ruta hacia el este.
Por ello, y llevando como garantía sus servicios y experiencias, Magallanes llevó esta propuesta al rey de Portugal, Manuel I, quien después de sopesarlo descartó la idea de financiar la expedición. Sin embargo, Magallanes no se dio por vencido. Tal era su convencimiento sobre la existencia de una ruta hacia el oeste que, con tal de realizar su expedición, renunció a la nacionalidad portuguesa y ofreció sus servicios y su viaje a la corona española. En España entonces gobernaba el joven rey Carlos I, el futuro Carlos V del Sacro Imperio Romano, quien, buscando una ventaja competitiva sobre Portugal en el control de la ruta de las especias, finalmente decidió financiar la expedición. Así, Magallanes partió desde Sevilla con una flota de 5 naves y 270 hombres en 1519. Su misión, encontrar un paso hacia el oeste que condujera desde el Atlántico Sur hacia el Océano Pacífico y desde allí hacia la isla de las Especias. Hemos de entender que esta expedición fue una demostración de valentía en toda regla. La primera etapa del viaje partió desde las Canarias hasta la costa americana. Desde allí, las naves recorrieron toda la costa este sudamericana, un territorio que nunca antes había sido explorado. Esto comportó, por supuesto, diferentes dificultades, desde tormentas y corrientes marinas desconocidas hasta entonces, que pusieron en peligro a la flota, hasta la resistencia de la misma tripulación por continuar. Sin embargo, la primera parte de este viaje concluyó con éxito en octubre de 1520, con la llegada y descubrimiento del que ahora se conoce como el Estrecho de Magallanes. Este paso natural, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, fue uno de los hallazgos más importantes de la expedición, aunque también uno de los más peligrosos, llevando a una de las naves al naufragio y causando la deserción de otra. Tras navegar por el estrecho, la expedición se encontró con el hasta entonces inexplorado Océano Pacífico. Y este fue otro de los puntos importantes. La travesía por este océano también supuso una auténtica prueba de supervivencia. Durante 4 meses, la tripulación sufrió hambre, escorbuto y la desesperación de no encontrar tierra donde abastecerse. Todo hasta llegar a la isla de Guam, en Filipinas, donde culminaría la primera parte del viaje. Nos encontramos ahora en marzo de 1521. A su llegada a las islas, Magallanes intentó establecer relaciones de amistad con los líderes locales de la zona, con tal de asegurar tanto las provisiones de la flota como también fraguar posibles alianzas beneficiosas para ellos. Esto en verdad tuvo bastante éxito, logrando incluso convertir a algún líder de la zona al cristianismo, una costumbre muy española de la época. Sin embargo, no todos los líderes locales estaban dispuestos a aceptar la autoridad de Magallanes. Lapu-Lapu, uno de los líderes de la isla de Mactán, fue el que más resistencia puso en este sentido. Por un lado, se negó a someterse a las demandas de Magallanes, y además se generaron muchas tensiones por la alianza de este con otros jefes locales de la isla de Cebú. Todo ello culminó con la que se conoce como la Batalla de Mactán. En abril de 1521, Magallanes desembarcó junto a un grupo de sus hombres armados en la isla de Mactán, decidido a someter a Lapu-Lapu por la fuerza. Sin embargo, el comandante portugués subestimó la fuerza de los guerreros de Mactán, confiando demasiado en su superioridad tecnológica. La confrontación fue desastrosa para Magallanes y sus hombres. Subestimando la resistencia de los guerreros de Mactán y con la marea baja que impedía a sus barcos acercarse a la playa para proporcionar apoyo de artillería, la fuerza expedicionaria se encontró en una situación muy precaria. Los españoles se encontraron rápidamente superados en número, mientras que los guerreros de Mactán usaron técnicas de guerrilla y aprovecharon su conocimiento del terreno. Magallanes y sus hombres lucharon valientemente, pero la combinación de la resistencia feroz, las condiciones desfavorables y la falta de apoyo logístico les puso en clara desventaja. Finalmente, Magallanes falleció durante la batalla. Y es que a pesar de su armadura y armas superiores, no pudo resistir la gran cantidad de atacantes que había. Su muerte significó la pérdida del líder de la expedición y marcó un punto de inflexión decisivo en el viaje. Desde ese momento, la expedición se enfrentó a la decisión de continuar o abandonar la misión. Tenemos que tener en cuenta que no solo se trataba de haber perdido a su líder, sino que la tripulación llevaba ya a sus espaldas muchos meses de viaje, con todas las consecuencias y circunstancias que hemos ido narrando. En este contexto, Juan Sebastián Elcano, el hasta entonces maestre de la nave Concepción, fue elegido para liderar lo que quedaba de expedición. Con la determinación de continuar con la aventura, Elcano y su tripulación zarparon de las Filipinas hacia las Molucas, las famosas Islas de las Especias. La navegación hasta aquí seguía exigiendo una gran habilidad para navegar, pues estas seguían siendo aguas totalmente desconocidas, y como también hemos visto, potencialmente hostiles. Sin embargo, fueron capaces de atravesar exitosamente el archipiélago indonesio,
hasta que, en noviembre de 1521, finalmente llegaron a las Molucas. A diferencia de experiencias anteriores, aquí fueron recibidos amistosamente por los locales. Los españoles cargaron las naves con especias, principalmente con clavo, nuez moscada y pimienta. Además, esto supuso también un punto de inflexión para el ánimo de la tripulación. Después de tanto tiempo de viaje, habían conseguido lograr su principal objetivo: alcanzar la isla de las especias, abriendo así una nueva ruta comercial en el mundo y demostrando por primera vez que la Tierra efectivamente era redonda. Pero faltaba por completar el segundo objetivo. Después de evaluar su situación, Elcano y sus hombres decidieron que solo una de las naves, la Victoria, estaba en condiciones de seguir la ruta de regreso, para circunnavegar África y volver hacia España. La otra que quedaba, la Trinidad, intentaría volver por la ruta del Pacífico, aunque finalmente no lo conseguiría. La travesía de regreso comenzó en diciembre de 1521. La Victoria, ahora la única nave que quedaba de la expedición, zarpó hacia el oeste, cruzando el Océano Índico. Esta decisión buscaba sobre todo evitar encuentros con los portugueses, quienes tenían el control de las rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Como el resto de la travesía, la nave y su tripulación se enfrentaron tanto a tormentas como a enfermedades y la constante amenaza del escorbuto. Pero a pesar de esto, lograron rodear el Cabo de Buena Esperanza en mayo de 1522, poniendo rumbo a España a través del Atlántico. El 6 de septiembre de 1522, la Victoria llegó a Sanlúcar de Barrameda, completando la primera vuelta al mundo de la historia documentada. Este logro, como imaginaréis, representó un hito sin precedentes en la historia de la exploración y tuvo un impacto enorme tanto en el momento como a largo plazo. Por un lado, el viaje de Magallanes y Elcano y su tripulación demostró efectivamente que la Tierra era redonda, además de proporcionar información valiosa sobre los océanos y los territorios que habían explorado. También abrió una nueva ruta para el comercio de las especias, lo que supuso un desafío para el entonces monopolio portugués. A largo plazo, la expedición marcó el inicio de una nueva era de exploración global, que llevaría a la creación y desarrollo de lo que más tarde serían los imperios coloniales. Además, por supuesto, de un intercambio cultural y comercial sin precedentes hasta el momento. Pero hay más. Esta primera vuelta al mundo marcó y definió el espíritu aventurero y de exploración de la especie humana. Un espíritu y un ímpetu que siglos después, con todas las nuevas expediciones que se han ido sucediendo, sigue muy vivo. Esta aventura se convirtió en una de las leyendas de la exploración y los viajes. Un recuerdo y una inspiración que sigue empujando a soñadores y viajeros de todo el mundo. Aunque hoy en día parece que con los avances en las comunicaciones y la movilidad el mundo se ha hecho más pequeño, no hemos de olvidar que no es así. Nuestro horizonte de exploración siempre va a estar frente a nuestros ojos, esperando a que descubramos los límites infinitos que nuestro mundo y nuestro universo nos ofrece. Y esto, para cualquier viajero, es esperanzador.